Doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes una vez más. Hay una verdad eterna en el libro de Lucas capítulo 23 en el verso 43 que dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante que analicemos el contexto histórico en el que estaban ocurriendo estos hechos para poder comprender el peso de gloria de estas palabras. Cuando Jesús las pronunció, se encontraba crucificado en un madero, condenado por un crimen que él no cometió, injustamente escarnecido como el más vil de todos los criminales. Alguien alguna vez dijo que no existe mayor sinceridad que las palabras de aquel que sabe que sus horas están contadas, y esa era la condición en la que se encontraba Jesús. A través de sus palabras, no solo estaba dando a conocer al mundo su última voluntad, sino resumiendo en estas cortas frases el fundamento de su apostolado a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue lo que Jesús le prometió al malhechor que se encontraba a su derecha. Era tan grande el amor de Jesús por los perdidos, que aprovechó los últimos instantes de vida que le quedaban para extender su misericordia sobre uno de los presos que fueron crucificados con él. La Biblia no especifica el tipo de delitos que este hombre pudo haber cometido, o la razón por la que lo condenaron a el suplicio de la cruz. Lo cierto es que en medio de la tragedia que estaba viviendo, la vida lo premia dándole la oportunidad de morir al lado del Salvador del mundo. Es posible que este hombre alguna vez haya escuchado acerca de Jesús, de la autoridad con la que echaba fuera a los demonios, del poder con que sanaba a los enfermos, de la sabiduría de sus palabras, etc. Pero el hombre que estaba a su costado no mostraba por ningún lado la grandeza, el esplendor o la majestad del linaje al que decían que pertenecía. Fue por eso que el malhechor de la izquierda, llamado Gestas, lo tuvo en poco y perdió la salvación por no haber sido capaz de ver algo especial en Jesús. Para este ladrón Jesús era un simple mortal como cualquier otro. Por eso le ofendía diciendo, eso está en Lucas capítulo 23, en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, si tú eres quien dices ser, ¿por qué no te salvas y nos salvas también? Pero ¿cuántos dudan de Jesús por la misma razón? Si Jesús tiene poder, ¿por qué no hace algo por mí? ¿Por qué no me ha hecho el milagro que tanto le he pedido? Mientras que el ladrón de la derecha, llamado Dimas, pudo ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos. Eso se llama fe. Este hombre creyó de una manera excepcional, no porque haya visto las señales, milagros y prodigios que Jesús hacía, sino porque estaba convencido que ese hombre crucificado en aquel madero, a pesar de su padecimiento, seguía siendo el Hijo de Dios, y que por eso ni siquiera la muerte tendría poder para ponerle fin a su reinado. Su arrepentimiento genuino y su inquebrantable fe en Jesús fueron los que le permitieron obtener como recompensa el paraíso o la salvación eterna al lado del Padre Celestial. A muchos, el enemigo les ha hecho creer que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue su derrota, que su muerte es simplemente un monumento al fracaso de una obra redentora que jamás se pudo completar, no siendo esto cierto. Porque la palabra afirma lo contrario. En Colosenses capítulo 2, en el verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz no fue su derrota, sino la más grande victoria que le pudo propinar al enemigo. Miremos Hebreos capítulo 2, en el verso 14. Dice allí: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, mediante el derramamiento de su sangre, le quitó el señorío al diablo que tenía el imperio de la muerte. Esto el mundo necesita saberlo. Saber que cuando uno se acerca a Jesús, con un corazón arrepentido,
La misericordia de Dios lo alcanza sin importar lo malo que haya hecho. Muchos, por haber aceptado las mentiras de Satanás, siguen creyendo que por la gravedad de sus faltas o por lo escandaloso de sus pecados, ya no tienen perdón de Dios. Que lo único que les espera es la condenación eterna y nada puede estar más alejado de la realidad. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios nunca desprecia. Y que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal camino, alcanzaremos su misericordia. Cuando Jesús exclamó en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, no solo le hablaba al ladrón de la derecha, sino a todos aquellos que en este momento puedan encontrarse excluidos de la gloria de Dios. Varias verdades aprendemos de aquí. La primera, que el paraíso sí existe, lo dijo Jesús. La segunda, que Jesús no solo le arrebató las llaves a Satanás, sino que además tiene potestad para dejarnos entrar a ese lugar. Lógicamente, si nos arrepentimos de corazón y recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hay un paraíso para nosotros. No existe ninguna transgresión que mediante la gracia de Dios y un genuino arrepentimiento no pueda alcanzar el perdón. Eso nunca lo podemos olvidar. Espero que Dios haya ministrado a su corazón a través de esta palabra. Le mando un fuerte abrazo y le pido a Dios que le bendiga en todas las áreas de su vida. Hasta pronto. Verdades Eternas con Humberto Cancio. www.humbertocancio.com